Buenas noches, mi nombre es Néstor Salamanca, estudiante de Ingeniería Industrial. Estoy cursando la materia de Física Electrónica. En este momento estamos viendo lo que es la parte de los conceptos básicos. Tenemos la carga eléctrica, que es carga eléctrica, que es corriente eléctrica, tensión o voltaje, potencial eléctrico, y tenemos una pregunta: ¿en qué consiste el estado superconductor? Y enumere al menos 3 aplicaciones o dispositivos que utilicen dispositivos superconductores. Entonces, la carga eléctrica es una propiedad física de algunas partículas subatómicas que se manifiestan mediante la fuerza de atracción y repulsión entre ellas, a través de campos electromagnéticos. Toda la materia está formada por un conjunto de átomos que a su vez están constituidos por las llamadas partículas subatómicas, que son los electrones con carga negativa, los protones con carga positiva y el neutrón que no tiene carga. Vemos acá la atracción de las partículas. Cuando las partículas son negativas, ambas son negativas y ambas son positivas, entonces hay una repulsión de las cargas. Cuando existe atracción es porque las cargas son negativas y positivas y estas se atraen. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de carga eléctrica se denomina columbio o coulomb. Símbolo de la C. Se define como la cantidad de carga que pasa por la sección transversal de un conductor eléctrico en un segundo cuando la corriente eléctrica es de 1 amperio. Tenemos acá cuando un cuerpo está cargado eléctricamente. Vemos aquí las cargas negativas, la mayoría, entonces está cargado negativamente. Cuando vemos las cargas positivas, decimos que el cuerpo está cargado positivamente. Y está cargado neutro cuando tienen el mismo número de cargas positivas y cargas negativas. Tenemos la corriente eléctrica. ¿Qué es? Es el flujo de la carga eléctrica que atraviesa un material conductor durante un periodo de tiempo determinado. Se expresa en columbios sobre segundos en el Sistema Internacional de Unidades y la unidad se conoce como amperio. Para medir bien la corriente eléctrica se utiliza la ley de Ohm, que usa intensidad, voltaje, resistencia eléctrica y resistencia eléctrica. Entonces vemos acá un ejemplo del paso de la corriente. Aquí cuando se genera la tensión en una batería, entonces la carga va desde de la carga negativa hacia la carga positiva y vemos cómo pasa. Hay dos clases de corriente: la corriente continua y la corriente alterna. La corriente continua, como la de las baterías, tienen siempre una misma medida, y la corriente alterna, su flujo siempre está, el voltaje varía entre valores positivos y negativos. ¿Qué es tensión o voltaje? La tensión eléctrica o diferencial de potencial es la magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. También se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones. Tengo un ejemplo aquí. Entonces, para impulsar la carga, entonces se hace con un voltio, impulsa la carga, la carga de menos a más, y esto sería un joule de trabajo. Potencia eléctrica. Se conoce como potencia eléctrica al trabajo que un campo electrostático tiene que llevar a cabo para movilizar una carga positiva unitaria de un punto hacia otro. Tenemos potencial eléctrico entre dos cargas. Entonces tenemos carga Q1 y la carga Q2. Y vamos a hacer la medición en un punto
más o menos 4 centímetros. Vamos a medir aquí la carga potencial. Entonces, hacemos la operación acá, lo que es potencia igual a la constante por Q1 sobre la distancia en R1, y aquí lo que es el potencial de la distancia 2 hasta el punto 4 de una constante de Q2 por Q2 por la distancia en R2, y la diferencia de esta sería el potencial eléctrico entre las dos cargas. ¿En qué consiste el estado superconductor? Enumera al menos 3 aplicaciones. Se denomina superconductividad la capacidad intrínseca que posee ciertos materiales para conducir corriente eléctrica sin resistencia ni pérdida de energía en determinadas condiciones. Los ejemplos tenemos la producción de grandes campos electromagnéticos, esto es para la generación de luz, en la fabricación de cables de transmisión de energía y en la fabricación de componentes de circuitos electrónicos. Muchas gracias por su atención.